compatriotas, un saludo cordial para todos los bolivianos y bolivianas que están en todo el país y que se encuentran fuera trabajando por llevar adelante sus hogares. Vamos a hablar de un tema que aparentemente es de carácter especulativo, que ha mostrado algunas veces algún tinte de realidad. La semana pasada, el señor ministro de Gobierno fue censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por un voto de 101 votos, 42 votos en contra, lo que significaba que el gobierno se quedaba sin gobernabilidad. Eso implica que se quedaba sin un soporte de una cantidad masiva que sea mayoría, que le permita al gobierno decir de que tiene gobernabilidad. Gobernabilidad se entiende desde el punto de vista de que se tiene una mayoría parlamentaria, que es el sustento político para poder aprobar normas y leyes. Lo censuran al señor Castillo. Al día siguiente, el presidente de la República, porque para mí sigue siendo una república, vivimos en una república, porque la Constitución en su artículo 11 señala que Bolivia tendrá como régimen y forma de Estado la República. Así que, y que el Estado plurinacional no es más que emitido por un decreto hecho por Evo el año 2009. En tal sentido, estamos en una república. O sea, es bueno que lo tengamos bien claro, por más de que traten de ocultar el escudo nacional y de cambiar el nombre de nuestro país. Bien, al día siguiente es posesionado de nuevo en una jugada donde se rompe con los esquemas éticos de la fe del Estado, tratando de burlar a la Constitución de política del Estado, y se lo designa nuevamente al ministro de Gobierno como ministro de Gobierno. Bueno, al día siguiente salieron grandes y profundas repercusiones de que el MAS estaba partido más dividido que un queso, que estaban totalmente divididas las posiciones y que eran unas posiciones definitivamente que ya se había cruzado los límites y que no había la posibilidad de regresar a una unidad. Eso nos estaba mostrando a lo largo de este tiempo que el enfrentamiento que hay entre los dos lados del MAS, los supuestos renovadores y los radicales de Evo Morales. Evo Morales atrincherado básicamente en la zona del Chapare y Arce en el poder y con las organizaciones sociales. De los tres elementos sustanciales que tiene para tener su base social, política y económica el partido de gobierno, que es primero tener el poder, que eso lo tiene Arce; segundo, tener el segundo elemento importante, que es las organizaciones sociales, ya que son la base de este proyecto del MAS; y el tercero es el partido. ¿Por qué va Arce? Arce en este momento le queda solamente ver la forma de cómo lo saca Evo Morales del partido para poder consolidar su candidatura a partir del 2025. Evo Morales se aferra al partido y trata de reestructurar y trata de recuperar los espacios perdidos en las organizaciones sociales, y lo ha logrado por medio de las Bartolinas Sisas y por medio de organizaciones sociales. Pero ¿dónde está el tema del nudo gordiano, el tema más importante que ha cambiado el escenario en esta semana? Porque se preveía que a partir de ayer, día lunes, el país iba a ser totalmente ingobernable, que iban a ser el día de mañana, miércoles, se iba a desarrollar una nueva interpelación al ministro de Gobierno. Algunos diputados y senadores le dijimos, bueno, ahora te queremos ver a ti el próximo miércoles. La cuestión que las cosas han cambiado. Y bueno, en este gobierno, en el gobierno del MAS, desde hace 17 años, lo que más se llenan la boca es que son independientes, en que ellos creen en la autodeterminación de Bolivia,
en que no existe ningún tipo de injerencia, menos de injerencias imperialistas, que no hay ningún país que influencie dentro de nuestra actividad política, ni que tampoco exista una injerencia en el pensamiento y las decisiones de nuestros gobernantes. El tema es que eso es todo una mentira, porque este fin de semana, bajo algún pretexto de la unión de los pueblos y profundizar en los procesos, el presidente Arce se fue a Cuba y fue recibido por el canciller y tuvo reuniones con Canel, que es el dictador cubano que en este momento está dirigiendo la dictadura castrista en La Habana. Pero también, cuando vi esa situación dije, el presidente ha ido a pedir pita o a justificar o a pedir que por favor el gobierno cubano le llame a la reflexión a Evo Morales para que vaya por la unidad. La verdad que eso lo conversé con varios periodistas y algunos creímos que iba a pasar eso y no. ¿Qué pasó en la realidad? Pasó que Evo Morales terminó en Cuba ese mismo día, o sea, la embajada cubana se encargó de llevarlo a Evo Morales hasta Cuba para que se reúna con Arce. Y lamentablemente pasa algunas cuestiones que solamente pasan en este país. Para que se pueda reconciliar Evo Morales con Arce, propiciaron reuniones de todo tipo, hicieron trabajos de políticas de negociación y búsqueda de equilibrios y consensos con la finalidad de que se abuene Arce con Evo Morales. Han iniciado todas las acciones, todas las recomendaciones, porque saben y la tiene muy bien claro el gobierno cubano, que si se divide el MAS, definitivamente una tercera opción inteligente que pueda construir la ciudadanía, definitivamente puede tener un acceso real al poder por el debilitamiento casi total de parte de Evo Morales, que solamente existe en el Chapare, que ya no existe ningún liderazgo nacional, y por lo que pueda tener Arce, aquí teniendo algunas variables que son importantes. La economía está en una caída, pero así abismal, y la situación social está mucho más compleja. Si ustedes ven, la pobreza ha crecido terriblemente en los últimos 5 o 6 meses en Bolivia, y eso va a ser un tema complejo en los próximos 2 años y medio. Si partimos de esa premisa, veremos de que el gobierno de Arce no va a ser el mismo del 2020 al del 2025 en cuanto a su imagen. O sea, va a estar profundamente debilitado porque no creo que puedan sostener la subvención un año más. La subvención será crítica, no habrá gas en los próximos años. El tema de la balanza de pagos, la balanza comercial están totalmente negativa, no existen dólares, no existen fuentes de trabajo, la reactivación no existe. La industrialización que se habla no es más que un simple eslogan y lo del litio cada vez está más difícil. Entonces, en ese panorama, obviamente que las condiciones van a ser mucho más complejas para Arce y aún Evo sumados. ¿Por qué? Porque los proyectos políticos se sustentan en lo económico, en los resultados económicos. Los gobiernos no se caen por problemas políticos, sino se caen por problemas económicos. A excepción de la renuncia de Evo Morales en el año 2019, que sí se fue por problemas políticos por haber hecho un fraude electoral. Ese es uno de los pocos casos. Sin embargo, los gobiernos realmente se caen por los temas económicos. Pero ¿qué pasó en Cuba? En Cuba lo que pasó es que han logrado algunos consensos generar los cubanos, ya que se habían intervenido primeramente los argentinos, intervinieron Brasil con Lula, intervinieron diversos países buscando de que las rencillas entre Evo Morales y Arce no sean tan grandes. Lamentablemente, no sé si valga el término lamentable o no, el tema es que los cubanos ejercieron determinadas acciones psicológicas de injerencia y de afectar la autodeterminación de nuestras autoridades al hacer de que Evo y Arce han conciliado. Han conciliado en unos aspectos. Primeramente, les aseguro que se van a acabar las interpelaciones. O sea, con seguridad que las interpelaciones no van a existir. Una muestra de ellos es que la interpelación que iba a existir esta semana
con el ministro Lima, el ministro de Justicia, ya se la ha derivado para octubre, o sea, no se la derivaron para el 15 de julio ni para agosto, se la derivaron para octubre. Seguramente van a haber ahora algunos mecanismos, porque todo esto es puro pretexto, que ahora van a tener algún inconveniente mañana y no se va a realizar ninguna interpelación al ministro de Gobierno. O sea, las interpelaciones se van a acabar en el legislativo, porque definitivamente el legislativo no es más que un brazo operativo del gobierno nacional, no es el primer poder del Estado como siempre lo hemos pretendido que sea, y no es el lugar donde se debaten las ideas, sino es donde se cumplen las decisiones de la autocracia masista. Entonces, en resumidas cuentas, el MAS ha logrado sus consensos, los enfrentamientos van a ser menores, y si los van a tener, los van a hacer de baja intensidad por abajo, en la finalidad de simplemente hacerse zancadillas en la medida que puedan hacerlo dentro del plano interno. Ya lo señaló Choquehuanca el día y ayer, y dijo, no nos van a dividir, no podemos dividirnos, la división beneficia a otros poderes, etcétera, etcétera. Entre tanto, vemos de que la situación de un proyecto político alternativo, ciudadano, democrático, auténticamente democrático, hasta ahora no se fortalece en Santa Cruz ni en Bolivia. Santa Cruz ha dejado de asumir la conducción política del país porque en verdad conducía la oposición. Con la aprehensión del gobernador de Santa Cruz definitivamente han cortado un brazo importante de accionar político y también han amedrentado al resto, porque han metido a muchas personas presas ilegal, indebidamente, y además gente inocente que han sido presos. Inclusive en el caso del atentado contra la asambleísta Muriel Cruz, la detuvieron a 11 personas que no tenían nada que ver, eran unos simples mirones, y a los que realmente la golpearon, que hasta ahora se conoce su identidad, pero nadie hace nada por detenerla, aparentemente han sido un hecho ejecutado por el propio proyecto político masista. Lamentablemente, el Comité Cívico ha perdido su liderazgo, es una situación muy tibia. Manfred Reyes Villa ha tomado posiciones pro-arcistas. Entonces, Mesa desarrolla una actividad básicamente política desde el tuit, y eso no ha generado mayor proyecto político. En este momento la discusión que existe entre el MAS y Evo Morales ha entretenido muchísimo a la prensa nacional y ha distraído la atención pública del conjunto de la ciudadanía en función de que estaban viendo que solamente existían dos posiciones o dos partidos en Bolivia, que no es así. La tarea es muy grande, la que viene, la de la oposición, y de construir una nueva visión política, una visión de partido, una visión de un proyecto nacional. En este momento no existe. Todos están en el mismo nivel, están en cero. Comunidad ciudadana totalmente debilitada, sin una presencia real, creemos con una fractura múltiple y además con graves y profundos errores políticos. UCS comportándose como un satélite del MAS y después para de contar. La construcción de un proyecto político alternativo necesario para que funcione la democracia es que se construya un proyecto ciudadano urgentemente, en base a proyectos de gente nueva, de gente que incursione en la política, toda vez que los partidos feudales han totalmente desaparecido. Entre tanto, un tema que es importante y que aquí en Santa Cruz parecería ser un pecado tocarlo, es el hecho de decirle que al gobernador de Santa Cruz debería ver la forma de pedir licencia para que pueda asumir alguien plenamente la gobernación en el departamento de Santa Cruz, inclusive para el mismo hecho de poder defenderlo mejor a él. El hecho de que esté detenido y que trate de asumir la gobernación más de un acto político o simbólico, es un acto que perjudica al conjunto de la ciudadanía cruceña y al bienestar de Santa Cruz. Lo que corresponde definitivamente es que el vicegobernador Aguilera asuma plenamente la conducción del departamento de Santa Cruz para hacer prevalecer la agenda política, porque la gobernación tiene una agenda básicamente política,
pueda resurgir el movimiento político en Santa Cruz, pero además, que lo que es importante, también se defienda y se trabaje por la libertad, porque es difícil, es muy difícil que Camacho en este momento pueda salir pronto en libertad, producto del sinnúmero de acciones penales que le han iniciado. La Fiscalía lo está sepultando con casos y además lo está sepultando con tiempos de detención. Entre tanto, el departamento de Santa Cruz, más allá que la gobernación trate de mostrarse como que está funcionando y está en un estado de normalidad, definitivamente sabemos que no lo es. No puede un asesor asumir la responsabilidad de la gobernación en Santa Cruz. Entonces, como ustedes pueden ver, el panorama político es difuso. En el tema unitario del MAS se están reagrupando, rearticulando, porque saben que si se dividen van a perder. Y en el caso de Santa Cruz y del país es la necesidad de crear urgentemente un proyecto político alternativo que dé una respuesta inmediata y con perspectiva al 2025 en función de la defensa de la democracia, la libertad y los derechos ciudadanos. Nos vemos mañana. Muchas gracias.